Buenas, en este video de herramientas de investigación vamos a hacer uso de un software para hacer análisis de datos cualitativo, y en este caso vamos a utilizar el QDA Miner, que en sus siglas en inglés sería análisis de datos cualitativo, y lo que se haría es una minería o exploración de datos, de ahí el nombre del software. Este software tiene su versión gratuita y su versión completa, que es de paga. Vamos a utilizar la versión gratuita. Una vez que iniciamos en el software, acá en donde dice proyecto, se puede cambiar el idioma. Si en el caso que viniera en idioma inglés, se puede cambiar el idioma español. Ok, acá en el botón nuevo, vamos a crear un nuevo proyecto y trae tres opciones. Crear un proyecto desde una lista de documentos e imágenes. Importante señalar que el software trabaja con documentos e imágenes. También se puede importar un archivo o crear un proyecto en blanco y uno va decidiendo cómo ir agregando la información. En este caso vamos a partir de una lista de documentos e imágenes. Voy a seleccionarlo, estoy acá en el escritorio. Puedo seleccionar diferentes tipos de archivos, documentos, gráficos. Entonces voy a seleccionar documentos. Los documentos pueden ser archivos TXT, o sea, bloc de notas, archivos de Word, archivos HTML o PDFs. En este caso son noticias que versan sobre el tema de discapacidad en formato de Word. Son 9 noticias de diferentes periódicos de circulación nacional. Agregar y crear. Con esto vamos a crear un proyecto. Nos sale una opción de importación, de importar los archivos. Y en este tema vamos a suprimir las imágenes que están asociadas a los documentos de Word, porque lo que queremos es un texto limpio. Podemos también importar el lugar del archivo como un metadato o la fecha y la hora. En este caso solo vamos a tener seleccionada suprimir imágenes, porque lo que queremos es el texto limpio. ¿Ok? Vamos a guardar el proyecto del QDA. En este caso vamos a ponerle la fecha. Yo siempre recomiendo poner la fecha. 2022, mes 2, día 11. Y le ponemos prueba. Le damos guardar. Ya se ha guardado el proyecto a partir de estos documentos. El área de trabajo está dividida en 4 grandes secciones y el menú del software. En esta sección encontramos los casos. El software tiene como nombre, le va a llamar a cada documento un caso y lo va a tratar como un caso individual. Puede ser un documento o una imagen en el formato que se encuentre, ya sea PDF, ya sea Word o ya sea una imagen. La otra sección es la sección de variables, donde uno puede agregar una serie de variables, o sea, caracterizar a los casos con los que se está trabajando. Como se puede observar, una noticia, un modo sencillo, una variable para hacerlo, sería el nombre del medio, que eso me permitiría a mí diferenciar posteriormente. Pero le podría agregar otra variable como el sexo de la persona quien escribe la nota. Esto con la idea de hacer la mayor segmentación posible para que el análisis posterior me permita crear mayores filtros de análisis. Entonces, la otra sección es la sección de códigos, donde la idea es codificar los textos y a partir de estos códigos hacer el análisis. Algo muy importante es que habrían dos tipos de codificaciones. Una codificación en modo deductivo, es decir, partir de una operacionalización, un marco teórico, unos objetivos, una pregunta de investigación y crear estos códigos que estén previos al análisis, o de una manera inductiva, a partir de la minería, de la lectura del texto, crear nuevos códigos en vivo que se llamarían con otro tipo de software. Y esta área es el área de los documentos y las imágenes. En este momento solo cargamos documentos y no tenemos imágenes. Entonces aquí es como una suite ofimática donde vienen diferentes formas y se puede el texto editar y se puede guardar con las ediciones que uno señale. Estamos trabajando con fuentes secundarias, es decir, alguien las realizó, alguien
hizo estas noticias, pero también la idea es trabajar con fuentes primarias, con entrevistas transcritas, con grupos de trabajo, con grupos focales transcritos, entre otros tipos de documentos que se utilizarían con técnicas de recolección de datos cualitativos. Fotografía, entrevistas transcritas, la transcripción del grupo focal, entre otros. Vamos a agregar en este momento imágenes a nuestro proyecto. Vamos a trabajar con los dos tipos que nos permite el software. Ya agregamos los 9 documentos y agregaríamos las imágenes. Primero, hay que crear una variable. En este momento solo tenemos una variable llamada documento, que es de forma por default, ya viene en el software, pero hay que agregar una que sería para imágenes para que se puedan agregar las imágenes. Entonces lo primero es que iríamos a variable, en menú agregar, escribimos imágenes y siempre es muy importante hacer la descripción de toda variable, código y memo que uno haga dentro del análisis. Esto le permite a uno posteriormente saber qué se estaba haciendo, qué se estaba trabajando, o alguna otra persona que tome el documento, el archivo, y pueda saber sobre qué se está trabajando. Entonces, esta es la variable para clasificar las imágenes. Una recomendación es que no se tilde y que no se utilicen ñes, letras del español, porque el software es en inglés y para una mayor indexación sería mejor no utilizar estos tipos de acentos. Ahora, los tipos de datos de una variable se pueden clasificar según su naturaleza y según su escala de medición en nominal o ordinal, es decir, variables categóricas, variables numéricas de fecha, fecha y tiempo, documentos y, para nuestro caso, imágenes. Entonces, al crear una variable de tipo de dato imagen, ya con esto podemos agregar imágenes. Le damos agregar y le damos crear. Entonces, en este momento ya hemos creado, aparte de la variable documento que venía por default, la variable imágenes. Procedemos a agregar más casos. Recordemos que el concepto es casos y agregaríamos imágenes. Entonces acá en agregar documentos, el tipo de archivo, por default viene documentos y vamos a seleccionar gráficos, que pueden ser JPG, JPEG, GIF, entre otros. Aquí tenemos esto guardado. Y yo voy a agregar este de forma momentánea. Le doy a agregar, le voy a anexar. Y me dice que si quiero mantener los gráficos en imágenes. Y le digo que sí. Esto es la parte importante y lo que creamos la variable anteriormente. Ya se ha agregado nuestra imagen. Podemos agregar más imágenes. Solo que por el momento voy a hacer esto. No se puede visualizar acá porque está en la pestaña documentos. Tendríamos que seleccionar la pestaña imágenes para que se pueda visualizar. Así como tampoco los documentos se podrían visualizar en la sección de imágenes. Hay que tener ese cuidado en qué pestaña estar. Ahora, vamos a crear dos variables de clasificación de cada uno de los casos. Habíamos hablado de medios de comunicación e incluso el sexo de la persona periodista. Esto para una mayor clasificación. Acá se puede ampliar las áreas de trabajo. En este caso voy a ampliarlo y lo que voy a hacer es agregar dos variables que son el medio de comunicación y el sexo para clasificar a cada uno de estos casos. ¿Cómo se haría? En variables le voy a agregar y pongo medios. En este caso, medios de comunicación. El tipo de dato en este caso sería nominal, es decir, son los nombres y por lo tanto la variable es de tipo nominal. ¿Qué valores? Entonces le damos a editar. El primer valor podemos ver que es diario extra, según el nombre que tiene el caso. Le damos un enter. La nación, CR hoy. Y hay más periódicos
pero los voy a dejar así para que después veamos cómo se agregan otros periódicos en el caso que queramos editarlo. Le damos OK y le damos agregar. Ya hemos agregado una nueva variable que se llama medios. Voy a hacerle otra variable de una vez que es sexo. La descripción es el sexo de la persona periodista. Y el tipo de datos, en este caso, es nominal. Hombre, mujer, otro y no aplica. Siempre es importante poner un no aplica. Entonces incluso podríamos aquí agregar. Y en este, listo, le damos crear. Entonces ya tenemos medios y sexo. Una vez creadas las variables, lo que haríamos es clasificar cada caso con estas variables. Este es del diario extra. En medios seleccionaríamos diario extra con este menú desplegable y el sexo de la periodista, en este caso Carla Gutiérrez, le pondríamos mujer. Nación, entonces sería el medio de comunicación en La Nación y lo escribe Dani Brenes. Entonces sexo hombre, La Nación de nuevo y lo escribe Silvia Artavia. Ahora, este periódico, El Financiero, no está dentro de la lista. ¿Cómo haríamos para crearlo? Seleccionamos medios y hay dos opciones. Uno es nuevo valor directamente, entonces ponemos El Financiero. Y la otra opción es en variables, podemos darle propiedades y los valores se puede agregar un valor más. Por ejemplo, aquí dice Presidencia de la República. Entonces vamos a agregar Presidencia de la República. Son las dos formas de agregar a una variable los valores que hacen falta. Le damos close. Sexo. Cristina Fallas, mujer. Y voy a clasificarlos. Es muy importante que todos queden clasificados para que podamos utilizar esta clasificación posteriormente en el análisis. Otra ventaja de clasificar es que los casos se pueden agrupar visualmente para un mejor análisis. Seleccionamos presentar en formato de árbol y seleccionamos la variable medios para visualizarlo por los medios de comunicación. Le damos aplicar, cerrar. Como ustedes ven, estos dos no han sido clasificados y los encuentra como perdidos. Diario Extra, La Nación, Cere Hoy, El Financiero, Presidencia de la República y Telética, que es la imagen. Como estos no han sido clasificados, acá los podemos clasificar, el de Diario Extra y el sexo, vamos a ponerle, puede ser un no aplica. Inmediatamente que lo ponemos, se clasifica en el medio correspondiente. Cere Hoy y una mujer. Y queda clasificado correctamente. Ya no hay ningún caso perdido. Entonces esto de forma visual nos sirve mucho para cuando queramos analizar y codificar los textos, ya que estarían ordenados. Esto es por una variable que creamos, el medio de comunicación, pero acá también podríamos agruparlo por la otra variable que hicimos, que es sexo. Cerrar. Un hombre y las demás son mujeres y no aplica, no indica el sexo, ¿verdad? Lo que seguiría sería crear los códigos y en los códigos habíamos señalado que hay dos tipos de formas de realizarlo en el análisis cualitativo de datos. Una es mediante la forma deductiva y la otra es la forma inductiva. Vamos a hacerlo primero lo deductivo, es decir, tener ya una lista de categorías y códigos
a partir de la operacionalización, ya sea del marco teórico, de los objetivos o la pregunta de investigación, y posteriormente haríamos la segunda forma inductiva. Entonces en códigos, vamos al menú de códigos y le damos agregar. Está esta sección que es el nombre propiamente del código, una descripción. Recordemos que es muy importante crear siempre una descripción del código y también la categoría que tendría este código, es decir, un conjunto de códigos forman una categoría y se puede cambiar el color del código para que sea más fácil trabajarlo visualmente con una serie de colores. Acá se puede crear un atajo en el teclado, entonces una vez seleccionado con hacer ese atajo en el teclado, no tiene que hacer otra cosa más que seleccionar un conjunto de teclas para que se cree el código. Entonces vamos a crear los primeros códigos. Este es empleo bajo la categoría de discriminación. Vamos a dejarlo en el color rojo. Le damos a agregar. En la misma categoría de discriminación creamos exclusión. Y un tercer código sería género. Ahora vamos a crear otros dos códigos, pero de la otra categoría, que sería discapacidad intelectual. Le damos a agregar. Vean que en el menú, en la barra de códigos, se ha creado dos categorías y se han creado tres códigos para la primera categoría de discriminación y uno para la categoría de discapacidad. Puedo cambiar el color, que sea color gris, y puedo agregarle un atajo, Control Shift L. De agregar. Ya he creado esta serie de códigos. Estos códigos se pueden editar, se pueden cambiar, se pueden agregar desde el mismo menú de códigos. Yo puedo editar el código. Vamos a editar el de intelectual y le vamos a poner discapacidad cognitiva. Y en vez de que sea color rojo, vamos a ponerle color púrpura para diferenciarlos. Aquí le doy OK. Y entonces ya hemos hecho el cambio. Si doy clic secundario, se me despliega una serie de opciones que sería, puedo agregar un código, puedo editarlo, puedo borrarlo, se busca y se reemplaza por otro si no estoy convencido del nombre que acabo de crear, y puedo fusionar un código. Por ejemplo, voy a crear uno acá en la categoría discriminación y voy a hacer desigualdad. Desigualdad social, que suelen ponerse de forma junta, la desigualdad y la exclusión. Entonces aquí le doy agregar. ¿Cómo se hacen para crear los códigos? Una vez que yo lea el párrafo, le doy clic secundario y teniendo seleccionado el nombre del código, le doy clic secundario y codificar como desigualdad social. Y acá ustedes pueden ver que ya ha clasificado este párrafo como desigualdad social. Y supongamos que este es sobre exclusión social. Entonces seleccionamos primero el código, clic secundario, codificar como exclusión. Ahora, este también va a ser otro de exclusión. Lo que voy a hacer es fusionar estos, ya que a partir de la lectura que hice me di cuenta que no era necesario dividirlos, que una sola categoría en un solo código podría funcionar. Entonces lo que yo voy a hacer es exclusión, fusionarlo con el de desigualdad social. Le doy clic secundario y le doy fusionar código. Le digo con cuál, con desigualdad social, y le doy OK. Se va a fusionar, le digo que sí. Y entonces quedó en el segundo que seleccioné y realmente remite a la desigualdad social. Puedo editarle y puedo cambiarle el nombre. Acá puedo cambiarle el nombre, pero vamos a dejarlo en desigualdad social.
Entonces se pueden editar, se pueden borrar. Voy a borrar este de género. Le doy que sí. Y se puede agregar un código. Voy a agregar el que borré. Para que ustedes vean. Género. Agregar. Listo. Ya tenemos nuestros códigos y algunas codificaciones realizadas hasta el momento. También se pueden codificar las imágenes. En este momento clasificamos documentos, pero podemos clasificar las imágenes. Para eso había que seleccionarlas. Entonces, seleccionado aquí en el caso, la imagen, yo voy a agregar esta sección como un código. Entonces me pongo acá sobre movilidad seleccionado, selecciono el área y una vez hecho eso le doy clic donde está el bolígrafo y se acaba de crear un código que es sobre movilidad. Entonces podemos codificar tanto imágenes como documentos. Voy a crear una codificación acá sobre discapacidad, con movilidad, con cognitiva, y ya he creado unos códigos al azar. Esta es la forma de hacer la codificación teniendo una lista, un libro de códigos de forma anterior. Algo muy importante es los memos que se pueden hacer en esta información. Es muy importante recordar que se pueden hacer diferentes memos para tener la clasificación de los diferentes códigos, variables o casos. Recordar siempre tener una descripción o en este caso unos memos para que sea el análisis más enriquecido posteriormente. Le damos clic secundario, crear un comentario y seleccionamos el comentario. Los comentarios son muy importantes ya que a partir de ellos se puede tener bastante información recopilada de los códigos. Aquí se manejan diferentes tipos de memos o comentarios. Aquí vamos a ver ejemplos de ellos. Ideas que se tengan acerca de la lectura, los de tipo analítico. Esto es muy importante, el diario de investigación, el de carácter y el de carácter metodológico. Conforme más comentarios o más memos tengan nuestros códigos, va a ser mucho más fácil posteriormente el análisis y el informe sobre la investigación que se está realizando a partir del análisis cualitativo de datos. ¿Cómo reconocemos que un código tiene un comentario? Se tiene este símbolo acá y dependiendo del color, puede tener, o más bien es de una categoría en específico. En el menú de recuperación, uno puede darle a lista de comentarios y aquí están todos los comentarios que se han hecho. Esto se puede guardar, se puede salvar en el disco y lo vamos a poner como lista de códigos. Le damos guardar. Le dice que si deseamos abrir el archivo, le decimos que sí. Y aquí está todos los diferentes códigos que se hicieron. En el comentario, sobre el código, género, por ejemplo, esto lo podemos agrupar. Vamos a darle datos, un filtro. Entonces, todos los códigos que tienen que ver con empleo, aquí tendríamos los comentarios sobre empleo. Entonces, ampliar análisis de factores socioeconómicos, revisar los informes de la OIT sobre discapacidad propiamente de este párrafo que se obtuvo y vemos que la variable son documentos y los casos están identificados acá y el código es sobre empleo, así con las otras información. Entonces, esta es la ventaja de trabajar con comentarios
sobre los diferentes códigos que se hagan. Eso fue respecto de la codificación del análisis cualitativo de datos de forma deductiva. Ahora, de forma inductiva, haciendo una minería de datos, es decir, la analogía de un minero que dentro de una cantidad considerable de tierra busca elementos preciosos como el minero dentro de las minas. Así nosotros vamos a buscar algo muy precioso, muy valorado, como son los datos que vamos a cualificar. Entonces en este momento yo voy a hacer una recuperación de un texto y a partir de eso podemos encontrar algún dato que puede ser oportuno para crear una nueva categoría o un código. Entonces en un momento vamos a poner la palabra oportunidad. La vamos a buscar dentro de los documentos. También podríamos buscarlo en imágenes en el caso que se hayan creado. Y buscamos párrafos y le damos buscar. Aparecieron 3 palabras con oportunidad. Entonces podemos crear una nueva variable a partir de eso, que sería en este caso, vamos a definir un nuevo código, lo leemos. Este cambio, cuando Moisés consiguió una oportunidad para trabajar en Taco Bell, donde ahora puede pasar la mayor parte de su tiempo, donde se ha hecho amigos y ha dejado atrás los temores y frustraciones que angustiaban a su madre. Esto es un tema de una oportunidad. Entonces creamos un nuevo código a partir de eso. Oportunidad. Y lo vamos a agregar dentro del tema de contexto. Dentro de discapacidad. Podemos cambiar el color, vamos a poner el color marrón y lo agregamos. Esto fue que creamos uno nuevo, no lo hemos agregado. Para agregarlo tendríamos que seleccionar el pilot, el lapicero, y una vez seleccionado le decimos que esta oportunidad cree este nuevo código. Entonces creo un nuevo código a partir de esta búsqueda. Esto es lo importante. Podemos hacer otra búsqueda en vez de la palabra, esto podemos poner trabajo. Le damos buscar y nos encontró un total de 17 resultados sobre trabajo y podemos buscar si lo que está señalado es un nuevo código y tendríamos la oportunidad de hacerlo. La coordinadora se enteró que yo trabajo en Taco Bell, recuerda a don Mauricio, y preguntó por qué Taco Bell no hay muchas personas especiales. Eso se quedó en blanco y aceptó la respuesta más honesta posible, porque nunca se les había preguntado. Entonces acá yo puedo crear de nuevo el tema de este trabajo y lo agregamos en el de política estatal. Le decimos OK y seleccionamos que este sea trabajo. También podríamos agregar otros o clasificar todos los hallazgos con la palabra trabajo. Aquí esto nos indica el número de casos. Recordemos que son 9 casos de documentos más las imágenes, el nombre del caso, qué tipo de variable es, solo documentos, y el número de resultados de las palabras dentro de los párrafos. Esto que tenemos acá también lo podemos guardar si quisiéramos una recuperación de trabajo, y se puede guardar como un archivo Excel donde encontramos todos los documentos. Viene el número de caso, el párrafo y ya está guardado esta recuperación que hicimos de la minería de datos con la parte de búsqueda. Una vez que hemos hecho los dos tipos de codificación y hemos codificado, una de las formas de trabajar y saber qué es lo que nos falta por codificar es en la opción de documentos que podemos, el texto codificado, podríamos subrayarlo. Entonces, como ustedes pueden ver en este documento, quedan muy pocas partes por codificar, pero visualmente podríamos tener una opción para saber qué nos falta codificar y con eso tendríamos la gran ventaja. Tiene este subrayar y aquí mismo tendríamos otras opciones como es un texto pálido o ocultar el texto.
y que solo quede visualmente aquello que nos falta por subrayar para, por codificar, perdón, para saber qué es lo que se debe trabajar. Vamos a ponerle en el de normal. Listo. Esa sería una de las opciones. Una vez que ya hemos hecho toda la codificación, de que hemos hecho todos los comentarios, de que hemos visualizado qué nos falta por codificar, que hemos organizado los casos por alguna variable de interés, lo que nos faltaría en este momento es a proceder a obtener los resultados de la codificación que hicimos. Hay dos tipos de resultados, uno son sobre cada uno de los documentos y otro a nivel general. Entonces, para obtener información del documento, basta con darle clic secundario al área de trabajo y donde dice resumen de documentos, tenemos de forma visual un resumen que nos señala cuáles son, gráficamente se puede observar la mayoría de palabras codificadas con un cierto código. Acá se puede ordenar de forma de la importancia. Entonces, acciones afirmativas es lo primero, infraestructura, instituciones, exclusión. Ya sabemos que en este texto lo predominante es el tema de las acciones afirmativas, lo cual nos serviría inmediatamente para identificar la importancia de un documento como estos. Igualmente podríamos hacer un gráfico donde podríamos ver lo que llevamos acá, con la ventaja de que este gráfico se puede copiar al portapapeles y en un archivo de Word yo lo puedo agregar acá. Este es el documento Presidencia de Decretos y habla sobre acciones afirmativas ese documento. También puedo hacer un gráfico pastel. Igual se puede copiar, es el mismo gráfico, la misma información y nos dice que el 58.8% tiene que ver con acciones afirmativas. También se podría hacer una 9 palabras y acciones afirmativas es lo que más aparece con el tema de la codificación. Esto también se podría guardar en un formato que puede ser reproducido por el QDA Miner. El otro tipo de análisis sobre el tema es la frecuencia de la codificación completa de todos los documentos e imágenes que tenemos. Vamos a seleccionar en la pestaña de tabla y vamos a darle buscar. Acá nos da toda la información en formato de tabla, la cual se puede guardar en un archivo de Excel. Vamos a guardarlo. Este sería de todos los códigos, la frecuencia de los códigos. Y se guarda un archivo de Excel que procedemos a abrir en este momento. Y lo que nos dice es la cuenta de la frecuencia. Entonces tenemos los códigos en la categoría de discriminación, serían estos códigos en el tema de discapacidad y vemos cómo están las frecuencias y qué porcentaje significó dentro de esta categoría, ¿no? Esto suma el 100% y lo podríamos ordenar por el código que más tuvo que ver. Entonces lo podríamos ordenar en este momento. Y aquí vemos que las acciones afirmativas salió 31 veces seguido por inclusión de los diferentes textos. Lo que fue ingresos, violencia y discapacidad mental no tuvo no tuvo ninguna mención, por lo tanto lo podemos eliminar y aquí tenemos ordenado con esta forma la frecuencia de los códigos. Acá lo podemos ordenar los códigos según el valor más importante y si seleccionamos los valores, una vez seleccionados, podemos generar un gráfico de las filas seleccionadas, que igualmente se podría copiar. Se podría guardar y se copia como un metaarchivo.
donde se ve la distribución de forma gráfica de los diferentes códigos por el porcentaje que tuvieron. Finalmente, la última herramienta es la recuperación de codificación, que aquí podemos tener la lista de todos los códigos y además de las variables que tuvieron eso. Entonces acá seleccionamos no solamente documentos, sino lo que también se hizo en imágenes, que se pudo identificar, y agregamos todas las códigos a partir de las categorías que creamos. Entonces le decimos que también agregue lo que son el sexo, la fecha, el medio y el archivo, que son las variables que se crearon, y le damos buscar. Una vez que se busca, lo va a generar una tabla y esta tabla se guarda, y esta es la lista de todos los códigos. La otra era una frecuencia. Aquí lo guardamos. Le decimos que sí. Y aquí tenemos todos los códigos que hicimos, ¿verdad? Código género según la categoría, según el caso, el texto donde estaba, lo que se codificó, los comentarios, el tipo de documento, si era un documento o una imagen, el archivo que venía, el sexo, la fecha de la noticia y el medio de comunicación. Esto nos permitiría crear una tabla dinámica y podríamos tener información muy rápida. Para generar la tabla dinámica creamos una nueva hoja, insertar, tablas pivot o tablas dinámicas, seleccionamos el área y podríamos ver todos los códigos. Y aquí vemos la información. Entonces, contexto socioeconómico teníamos datos, teníamos iniciativas privadas y en total suman 18. Aquí podemos ver una tabla segmentada según los códigos y las categorías. Y lo que quisiéramos hacer con una tabla dinámica, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, filtrar por medio. Entonces aquí tendríamos un medio y podríamos poner solo de diario extra. Aquí nos tiene la información. Entonces, en la minería de datos, la exploración, la codificación, permite tener toda esta información a partir de el uso de este software.